más. Amén. Bien, hermanos, vamos a ponernos en pie para pedir la dirección de nuestro Dios. Vamos a orar esta mañana preciosa. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este día maravilloso que tú hemos sacado, Señor. Gracias por las oportunidades que tú siempre das a tus hijos, Señor. Gracias por esta lluvia, Padre. Gracias porque a pesar de la condición, Padre, pudimos estar aquí reunidos en tu santo templo, Señor. Hicimos lo imposible para poder estar aquí, Señor. Bendice nuestra vida, Señor. Toma este servicio en tus manos, que sea para glorificar tu nombre, edificar y proclamar tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de vosotros, Señor, que pedimos que el mensaje y cada una de las clases, Señor, puedan llegar al mente y el corazón de cada uno de los hermanos, Señor. Bendice este servicio, tómalo en tu mano, y haz tu voluntad en la vida de cada uno de vosotros, Señor, tomando nuestras vidas y controlándolas para poder hacer lo mejor hacia ti, Señor. Gracias por las visitas, Señor, bendíceles y que puedan llegar animadas, Señor, a sus hogares, y que puedan ver la diferencia que es estar aquí y estar fuera en el mundo, Señor. Ver lo que tú haces con cada uno de nosotros cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y único genuino Salvador en nuestra vida, Señor.
Gracias por todo, Señor. Bendícenos, danos esa motivación de seguir adelante y de hacer las cosas conforme a tu voluntad, Señor. En tu mano dejamos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar con el himno de 122. Maravilloso es. Bien, cantémoslo. Qué grandiosa es la puesta del sol. Admirable cual amanecer. Eres más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla el sol que se oculta, maravilla aurora que maravilla que mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol. Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Amén. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Amén, amén, amén. Bien, vamos a dar la bienvenida y los anuncios por el pastor Zahir. Amén. Bien, hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga esta mañana. Ay, qué ánimos tienen, ¿verdad? Dios les bendiga esta mañana. Qué bendición, ¿verdad? Que Dios nos da cada día un día más de vida. Y nos da la oportunidad este día de podernos congregar y estar aquí reunidos en su casa de adoración. Hermanos, sean bienvenidos todos. Les amamos en el Señor. Saludamos también a los hermanos que están conectados, ¿verdad? Haciéndole ver que comenzamos unos minutos tarde por razones de la lluvia que tenemos muy fuerte aquí, ¿verdad? Pero estamos agradecidos con el Señor por esta lluvia también, ¿verdad? Así que necesitamos agua para que haya agua también en los pozos.
Así que hermanos, Amén. hermanas, sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Vamos a presentar a aquellos hermanos, jovencitos, niños que nos visitan por primera vez hoy, esta mañana, en mi escuela dominical, hoy domingo. Y creo que aquí a mi lado izquierdo tenemos niños que nos visitan por primera vez, comenzando desde atrás. Vamos a ver ahí donde está adelantito de Cristian. Tenemos una niña, creo yo, El hermano de el hermano de Cristian, ¿verdad? Ponte de pie, ¿cómo te llamas? Ángel David. Ángel David, bienvenido Ángel, bienvenido este jovencito. Tenemos también aquí, por este lado de aquí, niños nuevos. No hay niños. ¿Ella? ¿Ya vino? Llega bien. ¿Cómo Ya. se llama? Josué. Josué, ¿dónde está Josué? Párate, Josué. Ponete de pie, Josué. Ahí está. Amén. Josué, ¿verdad? Bienvenido Josué. Y tenemos allá, más allá. Otro José. Dígame, ponte de pie, ¿cómo se llama ella? Yasmín y bienvenida. Carolina. Y Carolina. Carolina. Kaylee. Ok, Dane. bienvenida a la casa del Señor. Y tenemos otro más, niños. Aquí niños nuevos. ¿Ella es nueva? No, ¿verdad? Ya había venido. Ah, ellos dos. ¿Cómo se llama ella? Ponte en pie. Dime tu nombre. Ah, son mi hermano. Marisa. Ah, muy bien. Bienvenida. Ah, Antonia. Marisa y Antonio, ¿verdad? Muy bien, bienvenida a la casa del Señor. También tenemos a un joven, ¿verdad? Erling, ¿verdad? Bienvenido a la casa del Señor, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros también. A mi lado derecho, vamos a ver quién más nos visita por primera vez. Nadie más, ¿verdad? Creo que todos somos de casa. ¿Qué les parece si levantamos vuestras manos y nos saludamos los unos a los otros? Qué bendición poder estar aquí reunidos y saludamos a los hermanos que también están a través de las redes sociales. Recuerden, nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Iglesia Bautista Bíblica. Gracias, Mirable. Siempre te recordaré para que tú puedas compartir y darle las notificaciones por medio de la campanita ahí en la descripción cuando te hagas ver en este canal de YouTube gratuitamente. Así que puedes usar este medio y poder transmitir lo que nosotros hacemos este día en repetición por medio de nuestro canal. Así que hermanos, sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Gracias por estar aquí reunidos y por la fidelidad que tenemos estar aquí esta mañana en escuchar y aprender de la palabra de Dios, hermanos. Así que no hay problema, porque si sigue lloviendo ustedes tienen que quedarse aquí forzosamente, ¿verdad? Así que hay bendición por la lluvia, para que no estén viendo los relojes y no estén desesperados que tienen que salir, ¿verdad? Así que den gracias a Dios por esta bendición del agua que tenemos, ¿verdad? Esperamos que pronto, más tarde, pueda mejorar para el servicio de la noche, tener un servicio muy bonito y maravilloso, ¿verdad? Así que hermanos, con Cristo somos más que vencedores. Sigue orando por nuestro transporte, sigue orando para que Dios abra puertas a la obra del Señor, sigue orando para que Dios nos abra puertas como pastor en otros lugares y poder buscar ayuda y poder tener ese privilegio que hermanos o amigos, personas se unan y poder decir vamos a apoyar la obra del Señor. Así que Dios puede hacer grandes cosas, solamente tenemos que mantener esa fidelidad y poder saber de que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Así que saludamos a todos aquellos hermanos, miembros también considerados miembros también de nuestra iglesia que están a través de las redes fuera del país, y gracias por seguirnos, por seguir esa especialidad de estar pendiente de nuestras transmisiones por medio de nuestra página en Facebook. Así que hermanos, gracias por todo, Dios les bendiga. Solamente recordar que a las 5:30 tenemos nuestro servicio evangelístico. No te lo pierdas, estaremos aprendiendo de su palabra y maravillosamente Dios tiene grandes cosas para nosotros. Así que hermanos, Dios bendiga sus vidas. Si no hay más anuncios, esperamos que esto vaya mejorando para que todos nosotros vayamos reabriendo conforme a lo que se va dando en la autoridad. Creemos que el Señor ya ha hecho bastante con nuestras vidas en mantenernos firmes, fieles y sobre todo con salud en este tiempo de crisis. Dios les bendiga, muy buenos días, Señor. Bien, le vamos a seguir cantando al Señor y lo vamos a hacer con el himno 456. Dime la historia de Cristo. 456.
ángel odioso es su sol. Y como cuando nacía, ángeles con dulce voz, paz en la tierra cantaron, en las alturas gloria a Dios. Bien, vamos a pedir a Josué y a Rey que nos ayuden. Espero que no estén hermano orando. Nos ayuden a recoger la ofrenda y el diezmo. Pongámonos de pie, hermano, vamos a orar por la ofrenda. Señor, te damos gracias por este día maravilloso que nos has dado, Señor. Por la lluvia, Señor, y por la bendición de estar aquí escuchando tu palabra, Señor. Hermanos, pongo este servicio, Señor, que seas tú, Padre, que ahora nuestro entendimiento, Señor, para poder aprender más de tu palabra, Señor. También te vengo pidiendo por la ofrenda, Señor, que sea grande y generoso, Señor. Seas tú bendiciendo a los dadores alegres, Padre, para que sigamos adelante en tu obra, Señor. Todo te lo damos en Cristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Ayuden a cantar, aleluya. Demos, pues. Aleluya.
mensaje vamos a cantar el himno 313, el cual pues va a ser dirigido por el pastor Jaime. Bien, hermanos, preparemos nuestra mente y nuestros corazones para el servicio de esta mañana. A los niños despacio, en orden, van a pasar a su clase con sus maestras. Voy a pedirle que vayan muy despacio porque ahí está muy liso. Despacito, uy, cuidado, despacio. Y las jovencitas con nuestras hermanas, con nuestra hermana también. Vayan en orden sin poner. Ayúdenle a la hermana María ahí, por favor. Ya no puede enseñar mucho. Muy bien. Los grandes, estamos bien grandes ya, aquí nos cuidamos, ¿no? Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y estar atentos hoy a la palabra de Dios que nos trae para nosotros esta mañana preciosa en el libro maravilloso que me encanta a mí también estudiar este libro de Segunda de Timoteo. Vamos a ir en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Segunda de Timoteo, hermanos. Pablo le escribe a este joven Timoteo, ya después grande recibe las cartas como Timoteo, ¿verdad? Mientras en su juventud este joven llamado Timoteo llevó el mensaje de su palabra, fue animado por su, vamos a decirlo ahí, mentor como el apóstol Pablo, ¿verdad? Vamos a ir al 2 de Timoteo capítulo 2, hermanos. Vamos a estudiar los versículos del 14 al 18. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso del 14 al 18. Lo vamos a leer de una manera antifonal. Cuando usted tenga ya el verso y el pasaje en sus manos, la respuesta para dar confirmación, usted dice un amén. Amén, hermanos, lo tenemos. Muy bien, dice el primer versículo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Verso 15 ustedes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra
carcomerá como gangrena. En los cuales son Himeneo y Fileto. Todos el verso 18. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios nuevamente. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más por la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Te pido que me hagas digno de estar aquí al frente, Señor, pudiendo llevar el mensaje tuyo y poder ser digno delante de ti, Señor, como un obrero aprobado, Señor. Padre, te pedimos perdón si hemos fallado, pero dejamos nuestras vidas en tus manos. Toma el control de mi vida y que no salga ninguna palabra humana, sino tu palabra que va a ser expuesta, Señor, esta mañana. Padre, bendice a cada uno de nosotros por nombre, hace un corazón constricto y humillado, Señor, delante de ti, pudiendo entender que hay que obedecerte y cumplir todo lo que tú nos dices a través de tu palabra. Señor, bendice a las visitas, bendice a cada uno de los niños. Gracias por esta iglesia, Señor, que se ha levantado en este lugar, que ha sido de bendición y vemos los resultados que está dando a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, es importante reconocer lo que Pablo le decía a Timoteo. Pero vamos a decir aquí que en este pasaje encontramos una exhortación de cómo ser un obrero aprobado o un obrero que agrada al Señor, donde necesita ser, dice la palabra de Dios, diligente en sus labores para no ser avergonzados ante el Señor. Bueno, yo creo que Pablo fue bien claro, fue bien específico cuando él está diciendo estas palabras a Timoteo. Y como autor, que es Pablo, de este libro de Timoteo, él dice que en este pasaje encontramos una exhortación de cómo ser un obrero que agrada al Señor. Yo no sé si tú quieres ser un obrero que agrada al Señor, pero necesitamos ser diligentes, dice la palabra, en sus labores para no ser avergonzados cuando nos presentemos delante del Señor. Y es una de las cosas que debemos pensar bien y analizar esta mañana como iglesia, como miembros, que a pesar de la crisis que hemos llevado a través de esta pandemia, las circunstancias difíciles, tenemos que aprender a seguir laborando de la mejor manera para agradar a nuestro Dios. Hermanos, es bien difícil encontrar ahora iglesias donde haya miembros fieles en estos tiempos por las circunstancias que se está llevando. Y el enemigo aprovechó esta condición. Pero gracias a Dios por lo que estamos ahora aquí, reconociendo que cada minuto, cada segundo, cada momento necesitamos del Señor. Por eso hoy he titulado el sermón de esta mañana y lo he llamado en una interrogante que dice: ¿cómo ser un obrero que satisface al Señor? ¿Cómo ser un obrero que satisface al Señor? Hermanos, Pablo nos dice aprobar lo que es agradable al Señor. Y eso lo dijo, quiero antes de empezar, en Efesios capítulo 5, versículo 10. Atrásito vean lo que dijo él acá, estas palabras, Pablo a los hermanos de Éfeso. Comprobando lo que es agradable, ¿qué dice ahí? Al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. Efesios 5, 10. Hermanos, Cristo hizo por nosotros que debemos morir a nosotros mismos para permitir, hermanos, que Él viva en nosotros. Y realmente Él pagó un precio en la cruz del Calvario para que tú y yo miráramos y comprobáramos cuánto grande amor tiene nuestro Dios para su pueblo, para cada uno de nosotros. Y realmente necesitamos, hermanos, reevaluar nuevamente nuestra fe, nuestra mente, nuestros corazones y pensar bien cómo estamos actuando en esta tierra y qué necesitamos hacer para que Dios pueda bendecir nuestras vidas y qué camino tenemos que girar. En griego, hermanos, la palabra o el nombre de Timoteos es Timoteos. Y eso significa que honra a Dios. Timoteo, el nombre de él significa que honra a Dios. Vean qué bonito la traducción
de este nombre. Por eso es importante ahora cuando nacen los bebés ponerle un nombre que tenga un buen significado. Pero yo no sé si usted quisiera ponerle a su hijo futuro Judas esta mañana, decir, bueno, yo voy a ponerle Judas a mi hijo, o le va a poner Caín, ¿verdad? Yo horriblemente no le diría buen consejo de decir, no ponga esos nombres porque sí son malos, hermano, ahora en este tiempo. Pero en aquel tiempo había un plan y un propósito, pero realmente yo no he visto nombres comunes aquí en nuestro país, así que se llamen Caín, ¿verdad? Conocí un Caín, pero era tan malo, hermanos, hasta el nombre le ayudó para poder ser tan malo. Así que en estos tiempos, hermanos, vamos a encontrar circunstancias donde es importante también el nombre. Y Timoteo significa que honra a Dios. Qué bonito, hermano. Cuando Pablo fue liberado, hermanos, de la cárcel, él confió mucho, importantes misiones a este hombre joven, muy joven, lo voy a decir, muy joven, Timoteo. Te voy a decir 14, 15 a 16 años. Misiones que probablemente usted dirá, wow, ¿cómo es posible? Cuando Dios nos usa, y le leía un comentario importante, es mejor aprender desde la juventud y desde muy joven servirle al Señor que muy viejo después. Porque joven podemos hacer muchas cosas en el Señor y podemos dar todo lo mejor por el Señor. Y la primera carta que Pablo le escribe está dirigida, y él revela que Timoteo era un discípulo que supervisaba la iglesia de Éfeso. Si usted ve ahí en 1 Timoteo, capítulo 4, miren el versículo 12, lo que dice. Ninguno tenga en poco, que dice ahí, tu juventud, sino sé ejemplo de qué dice ahí, de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu y fe. ¿Y qué dice ahí? Cuando veo este pasaje, hermanos, que no tengamos en poco la juventud, está diciendo, hermanos, que no hay que ver de menos a los hermanos jóvenes. No sabemos que estos jóvenes pueden hacer grandes cosas y nos pueden dar grandes lecciones a través de su palabra. Cuando vemos esto, nos anima a seguir adelante. Déjame decirle que Dios nos habla y nos dice grandes cosas a través de esta enseñanza. Ahí Timoteo tenía que refutar la falsa ciencia. Mire contra qué es el que tenía que enfrentar Timoteo, un joven. Y déjeme decirle, ponga atención, la mayoría de los adultos que ya tienen una edad mayor les cuesta asimilar y comprender que un joven le está exhortando, porque no le va a agradar y decir, este joven quién es, si yo no tengo más experiencia. Y no es los años que tú has vivido, es la relación que yo tenga con mi Señor. Dios puede usarnos grandemente porque está el Espíritu Santo en nosotros. Él nos capacita y nos lleva a hacer grandes cosas, hermano. Déjeme decirle que cuando yo empecé a predicar, empecé como a los 15 años. Y esos 15 años, hermano, para mí me temblaban las piernas y no sabía qué iba a decir. Y le dije a mi papá, yo no sé qué le voy a decir, pero usted predica bastante, pero yo no sé cómo voy a entretener a tanta gente y a decirle cosas en el púlpito. Entonces él me decía, el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad de poder hacer las cosas. Y Dios nos usó. Oré al Señor y le dije, Señor, úsame, quiero enseñarle a tu pueblo. Pero como le dijo Pablo a la iglesia, Timoteo tenía un gran testimonio. Timoteo desde la niñez había aprendido la palabra de Dios. Qué bonito encontrar eso en un ambiente así. De manera, hermanos, que ahí estaba este milagro o estas expresiones o este compromiso y responsabilidad que Timoteo tenía, hermano. Nombrar cargos era importante. Timoteo tenía que elegir quiénes son los que iban a tomar cargos. Tenía que organizar, tenía que disciplinar. Óigame bien, hermano, como delegado de Pablo, estoy hablando de 17 años, 16 años ya, Timoteo estaba dando ese mensaje, que poco antes de morir le escribió una segunda epístola a Pablo, considerada como su testamento, que tenemos ahora como segunda de Timoteo. Y faltándole poco para sufrir ese martirio, Pablo esperaba la visita de su hijo espiritual. Y su hijo espiritual era Timoteo. Y miren cómo le dice en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 9. Miren, le estoy dando una preintroducción para que comprendamos y agarremos bien este libro.
Mire lo que dice, procura venir pronto. ¿Qué dice ahí? Ya Pablo ya iba a ser sacrificado. Y él pide, procura, vamos, movilízate. Y miren lo que dice el verso 21 de ese mismo capítulo. Procura venir antes del invierno, le dice. Eubulo te saluda, le dice. Y Prudente, Lino, Claudia y todos los que dice ahí. Vean cuánta gente Pablo menciona y le dice, ánimo, sigue, espero verte. No sabemos si esta visita se llevó a cabo porque no hay más comentarios, pero Pablo animó a Timoteo. Y la otra mención que se habla de Timoteo, que se habla de él, se halla en él, es en Hebreos, vean ahí, Hebreos, capítulo 13, verso 23. Miren lo que dice. Saber que está en libertad nuestro hermano, ¿qué dice ahí? Timoteo, Hebreos 13, 23. Con el cual si viniere pronto iré, dice ahí, a veros. Hermanos, donde aquí se lee que Timoteo había sido encarcelado y liberado en ese pasaje, este encarcelamiento debió producirse entre la liberación que tuvo el apóstol Pablo y su segunda estancia que estuvo allá en prisión, hermano. No se sabe nada de los años posteriores de Timoteo, pero una antigua tradición afirma que siguió dirigiendo él la iglesia de Éfeso. Él estaba ahí llevando esa iglesia. Y por último se afirma que él sufrió un martirio terrible, un martirio bajo ese dominio de, en esa época estaba gobernando Domiciano o Nerva. Ese emperador, ese rey estaba gobernando bajo cuando estaba Timoteo ahí, y posteriormente se dice que se añadieron en la historia algunos detalles sobre las circunstancias que llevó la muerte de Timoteo. Se dice que debido a los excesos que se estaba dando en el ambiente, con una gran fiesta, que estaba dándose ahí, que se estaba celebrando una fiesta en honor a la diosa Artemis, y eso Timoteo no le agradó. Él empezó a predicar fuertemente contra esas herejías y cosas vanas que no eran glorificando el nombre de Dios, lo cual eso le exacerbó de enojura al gobernante y a todos esos tiempos que estaba dándose ahí esa fiesta, la diosa Artemisa, que curiosamente, ¿qué sucedió? Arremetieron contra Timoteo. ¿Y cómo lo mataron? Lo mataron a palos. Agarrando un palo como esto que tenemos ahí en nuestra iglesia y comenzaron a darle entre mucha gente agarrándolo a palos. Y esa fue la muerte de Timoteo. Vean las circunstancias difíciles. Vean lo que sucedió con Timoteo. También era un hombre un joven muy enfermizo. Pablo le dijo que en vez de ya no tomara mucha agua, le decía, no tomes mucha agua, toma vino un poco para que puedas mejorar de tu estómago. Él tenía un problema de estomacal, padecía mucho, era muy enfermo. Por eso Pablo, cuando escribe estas cartas, y usted observa, lo animaba a Timoteo a seguir adelante a pesar de ser un joven. De manera, hermanos, que es una bendición reconocer esto. En este tiempo hemos estado trabajando con mi hijo y hemos enseñado algunos estudios profundos, y le digo yo, el otro domingo que toca predicar aquí. Y yo le digo esto a él, yo me acuerdo bien que ya predicó una vez a todos los hombres, ¿verdad? Fue una bendición, el sermón hasta a mí me llegó, ¿verdad? Porque dijo, padres, tienen que portarse bien. Entonces yo caí en ese tema, ¿verdad? Y fue un gran tema que Dios hizo para la vida de nuestro hijo y enseñándonos a nosotros. Y yo le decía a él, el otro domingo que toca, yo he estado trabajando y Dios sé que lo puede usar, y le hablaba de Timoteo. Timoteo fue joven. Yo le digo, se parece mucho a Timoteo porque mi hijo un poco más enfermizo, tal vez y lo otro, pero gracias a Dios lo animamos y seguimos adelante. Pero eso es una bendición porque Dios nos da la oportunidad de que la obra se estabilice y esté firme siempre, porque el día que enferma el pastor o viaja, ahí está nuestro hijo también y el cuerpo de hombres. Porque déjenme decirle, Pablo le dijo a los hombres, a los que estaban ahí, acuerpen a Timoteo, estén ahí, defiéndanlo, no lo dejen solo.
porque van a venir personas y le van a caer encima. Gracias a Dios en este tiempo todavía no tenemos esas personas que van a venir encima y caerle a cada uno de nosotros. Pero hoy, esta mañana, a través de este pasaje, hermano, vamos a estudiar 3 maneras de cómo ser obrero que satisface al Señor. Número 1, cómo ser un obrero que satisface al Señor. Porque es uno que sabe compartir la palabra de Dios. Es aquel que sabe compartir la palabra de Dios. Miren lo que dice Timoteo ahí en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, verso 14. Recuérdales esto, exhortándoles. Miren, Pablo le dice, recuérdales esto a los hermanos. Había gente rebelde ahí en ese tiempo, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan, ¿qué dice ahí? Sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hermanos, las enseñanzas que vemos aquí y de los versículos anteriores de ese capítulo, no es solo para Timoteo, hermano. Él tenía que recordarles a otros sobre la palabra de Dios, los fundamentos bíblicos. Y el verbo ahí usado aquí es en tiempo presente, en un tiempo imperativo, o sea, de mandato, de orden, dando a entender que esto debía ser una práctica regular en la vida de Timoteo. No vayas a decir, es que el hermano me dijo que tenía que predicarme eso. No, tú predica la palabra de Dios, no tienes que hacer lo que la persona te está diciendo. Tiene que ir para todos el mensaje, no solamente específicamente a uno. Casi toda la predicación, hermano, es a una audiencia aquí en este pasaje, conocedora, frecuentemente consiste en recordarles lo que ya saben. No olvides lo que aprendiste. Y es lo que Dios nos está enseñando esta mañana. Dios nos está recordando y nos está exhortando de lo que Él ha hecho sobre nuestras vidas y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, dando la vida por ti y por mí. Hermano, en el caso de los creyentes de Éfeso, debían ser solemnemente exhortados en la presencia de Dios, hermano. Por eso lo comparemos ahí en 1 Timoteo 5:21. Mire que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, mire cómo dice, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas, ¿qué dice? Sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad, hermano, para que evitasen contender en palabras. La verdad que hoy el creyente no debemos de caer en ese déficit de estar peleando entre cada uno de nosotros y gastando palabras cuando no tienen nada que ver con esto. Nosotros tenemos que hablar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen que sí es? Por eso lo quiero comparar en 1 Timoteo, en el capítulo 1, vean los versos del 3 al 4. 3 y 4, miren, como te rogué que te dejases, que te quedases en Éfeso. Miren, ahí le dice que queden en Éfeso. Cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente, ¿qué dice ahí? Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Vean las circunstancias difíciles que llevaba este joven Timoteo. Hermanos, debemos de orar por nuestros jóvenes de nuestra iglesia, que hayan convicciones en ellos y que sirvan al Señor, que se entreguen con todo su corazón. Dios va a bendecir nuestra iglesia cuando miremos y apoyemos a la juventud de nuestra iglesia, porque es el futuro de nuestra iglesia, es el presente de nuestra iglesia, y Dios va a bendecir grandemente. Dios va a capacitarles a cada uno de ellos, y eso le damos gracias a Dios, hermanos, por esto. Y una tendencia de la iglesia primitiva es esto: tal disputa, hermano, para nada aprovecha. Si usted pelea, para nada aprovecha, sino que peor aún es para perdición de cada oyente, de cada persona, hermano. Y la capacidad destructiva, hermano, pero sobre todo la futilidad de la falsa doctrina, es una concurrente nota pastoral que Pablo atacó y le orientó a Timoteo. Y es lo que estamos viviendo ahora en estos tiempos. ¿Cómo así, hermano? Número 1, te voy a decir: tiene que haber, o habiendo recibido la doctrina correcta. Tenemos que ver que haya palabra correcta, habiendo recibida la doctrina correcta. Vean el verso 14 del capítulo 2 de 2 de Timoteo. Recuérdales esto. Ahí le dice, miren, exhortándole que delante del Señor a que no contiendan
sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición, le dice ahí, de los oyentes. Tienen que entender esto. Un obrero aprobado, hermano, estudia diligentemente la palabra de Dios y procura aplicarla a nuestra propia vida. El obrero que tiene de qué avergonzarse pierde su tiempo en otros deberes religiosos, hermanos, y tiene muy poco o nada que dar a su clase o nada a su congregación, hermanos, porque no estudia la palabra de Dios. Un obrero aprobado no desperdicia su tiempo. Tiene que estar diligentemente estudiando la palabra de Dios, discutiendo sobre palabras. Cuando dijo Pablo eso, hermano, lo cual eso no aprovecha en nada, porque sabe que tal discusión, ¿sabe lo que hace? Debilita la obra de Dios. Nos discutimos, hay pleito y nos separamos y se va. Hermanos, ¿por qué te digo esto? Que debe haber recibido una doctrina correcta. Vean el ejemplo que estamos viviendo. Sin vergüenza, como ese tal apóstol llamado Guillermo Maldonado. Falsos, mentirosos, hipócritas, no sé qué más podríamos agregarle, pero estas personas, hermanos, ahora ver estas cosas que le enseñan al mundo entero, una iglesia más grande de los Estados Unidos como la de él, y saben que se están divorciando con su esposa Ana Maldonado, se divorcia. La mujer sale después hablando, diciendo, después de mucho tiempo estar en silencio, que Dios le había probado divorciarse y que ahora, como ese gran hombre líder espiritual, le había aconsejado que era correcto hacer lo que estaba haciendo. Ahora sigamos adelante. ¿Qué sinvergüenzas son estos? Y mucha gente sigue a esa gente, escucha de esa gente. Y ahí están en esos canales de televisivos, no le doy publicidad, como habla, gente que pone sermones de ese tipo de personas que no sirven para nada. Y la gente cree en esas personas por la gran influencia. ¿Sabe qué sinvergüenza es este hombre? Ya tenía un amante él. Los problemas no eran tanto espirituales, sino que ya eran personas sinvergüenzas. Y eso es lo que estamos viendo. Estas personas llegan a un punto de poder grande e influyente que al final se olvidaron de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Dios nos libre de eso, hermano. Dios nos libere de eso. Pero yo digo categóricamente, estos son farsantes. Esa es la doctrina mala. ¿Qué decía esa persona? Que yo le voy a dar la salvación, decía la esposa en una conferencia de mujeres. Yo te puedo dar la salvación. Si me das pisto, si me das $1, yo te llevo al cielo. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Quién es el único que nos puede llevar al cielo? Jesucristo. Personas que hablan de esa manera, de una manera equívoca, que no saben la palabra de Dios. No saben. Pueden estar en el frente, pero no saben tan siquiera qué es el contexto del pasaje. Decía en una conferencia que la palabra Shaddai es una palabra hebrea que etimológicamente quiere decir sobre el pecho. Y ella dijo y tradujo de otra manera: es la teta mía, es la teta grande. Así habló directamente, así mencionó. Y usted no se ve en el espejo, decía ella. Mírense, mujeres, ¿cómo es posible enseñarle a la gente? Y todas decían amén, ay, el Espíritu de Dios. ¿Y cuántas de personas han caído en esas veces? Porque no saben la Biblia. Tiene que saber griego, tiene que saber hebreo, tiene que estudiar, tiene que ver qué significó la cultura en esa época. Así se estudia la palabra de Dios. No es venir a improvisar y venir a pararse y decir cualquier disparate, como estas personas lo están haciendo. Contra ellos tenemos que estar firmes, pero no discutir tampoco con tipo de personas así que están más errantes que cualquier cabra que está fuera del redil. Hermanos, eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y eso es lo que estamos enfrentando con la falsa doctrina. Número 2, podemos ver aquí, hermanos, porque es uno que sabe compartir. El que sabe compartir tiene que recibir la doctrina correcta. El que sabe compartir, número 2, habiendo explicado correctamente las demandas del Evangelio. Tiene que haber explicado
correctamente las demandas del Evangelio. No explicar, como decía esta persona, cosas que no tenían que ver nada con el contexto. Vean lo que dice el verso 14 nuevamente de 2 Timoteo. Recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual es para nada aprovecho, sino que es para perdición. ¿De qué dice ahí? Hermano, estudie diligentemente la palabra de Dios. Estudie para ser un obrero aprobado. No desperdicia su tiempo discutiendo con personas así sobre palabras, como dijo Pablo, lo cual para nada nos va a aprovechar estas condiciones. No aprovecha nada. Pero claro, si lo debo tener enfrente y viene a contrarrestar algo, le voy a decir no hable, porque su ejemplo está fuera del contexto bíblico. Son personas que no debemos escuchar, hermano. Por eso es importante ser sabio en qué y a quién debemos escuchar. Número 2, podemos decir, hermano, ya vimos la primera, cómo ser un obrero que satisface al Señor, porque es uno que sabe compartir la palabra de Dios. Número 2, porque es uno que sepa hacer la obra de Dios. Es aquel que sepa hacer la obra de Dios. Vean el verso 15 de 2 Timoteo capítulo 2. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué dice ahí? Ahí está, hermano. Que usa bien, dice en el verso 15. ¿Sabe qué significa? Alguien que traza una línea recta y puede aplicarse en muchas diversas tareas ahí. Puede, por ejemplo, arar un arco surco recto, cortar una madera, pero bien hechita, hacer una costura bien derecha, construir como el albañil, ¿verdad? Hace, que pone el plomo y tiene que estar a la medida y no tambalear, tiene que estar firme, sólido. De esa manera estamos hablando que usa bien. Cuando Pablo dice ahí que usa bien la palabra de verdad. Y ese es el sinónimo que Pablo quiso dar a entender para cada uno de nosotros. ¿O cree usted que el que hace la obra de Dios y lo hace a la mala manera de vivir como quiera, esa es una persona que no es diligente con la obra de Dios? Las cosas se tienen que hacer bien, hermano. Para el Señor hay que dar lo mejor. Amén, hermano. El pastor es un obrero en la palabra de Dios. El pastor tiene que enseñar la palabra de Dios, no decir esas cosas ridículas frente a un púlpito y hacer que la congregación, después del divorcio de esta persona, decir ahora sí, síganme, no importa, pero aquí en esta casa, mi casa y yo serviremos a Jehová. Así dijo en el contexto de esta persona. Qué tremendo, hermano, es ver personas que usan la palabra de Dios para sacarte a ti el dinero. La palabra es un tesoro que debe de guardarse, debe de invertirse, amén, hermano. Amén. Es la espada del soldado, es la semilla del labrador, hermano, pero también es el instrumento del obrero para construir, medir, para reparar al pueblo de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios para nosotros, hermano. El predicador, el maestro de escuela dominical, hermano, que usa la palabra correctamente, construirán su iglesia de la manera en que Dios quiere que sea construida. Pero un trabajador descuidado, ¿sabe qué va a pasar? Usará la palabra de Dios engañosamente para que diga lo que él quiere. Miren lo que dice 2 de Corintios, hermano. 2 de Corintios capítulo 4, verso 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando, el que dice ahí, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de ¿quién dice ahí? Dios. De Dios. ¿Por qué razón te digo esto, hermano? Cuando Dios pone a prueba nuestros ministerios en nuestras iglesias locales, algunos de ellos lamentablemente, ¿saben qué va a pasar? Se van a convertir en cenizas. Van a haber iglesias que van a desaparecer y se van a volver totalmente cenizas. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque yo creo lo que dice la Biblia. Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 15. Capítulo 3 de Corintios, verso del 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro que dice,
edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién dice ahí? Jesucristo. Verso el siguiente, el 12. Y si sobre este fundamento alguna edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, ¿sí? Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego que dice que va a ser. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Mire, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá, que dice ahí, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vean ustedes, hermano. ¿Por qué razón te digo esto? Número uno, porque debemos buscar la verdad en las Escrituras. ¿Cuánto creen que así debe de ser? Amén. Mire lo que dijo Pablo en 2 Timoteo, verso 15, nuevamente. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, no de mentira. Me llamó la atención, hermano, sobre eso. Y esta atención sobre esta noticia que leí, le escribí ahí, que es una blasfemia prácticamente lo que leí, de un libro chino. Y cambia ese libro chino, cambia todo el relato de Jesús. Y él adultera. Óigame bien, toda la historia de Jesús la cambia. Estuve leyendo ese libro chino, asegurando que Jesucristo era pecador. Y hace poco tiempo, los cristianos chinos informaron que el gobierno de Xi Jinping cambió el texto, otro chino cambió el texto de los 10 mandamientos, reemplazando todo eso, los escritos citados ahí por Dios a Moisés, con frases del presidente ahí de China. Y lo que hablábamos al principio, la iglesia del Rey de Jesús, que es la iglesia de Maldonado, declara su posición ante la noticia de ese divorcio y destacó que consultó a una autoridad espiritual sobre el tema, que le afirmó y le dijo que sí es correcto, que pueden divorciar. Vean ustedes, ella dijo que contó con la aprobación de una autoridad espiritual y tomó la decisión de separarse y de hacer lo que estaba haciendo. ¿Saben qué es eso? Mostrando una teología, una doctrina que hoy nos podemos divorciar y podemos tener las mujeres que queramos en el púlpito y hacer lo que queramos. Mucha gente va a seguir esas ideologías de repente, porque ya como miran a la esposa medio canosa, ya no la quieren. Entonces, ¿para qué te casaste con ella? Al principio le decías, ay, yo soy la mejor del mundo, oh, guapa, hermosa, qué bonita. Solo le mira una llantilla, no la quieren ver. Yo creo, hermano, si en mi matrimonio no hubiera amor, ya mi esposa me hubiera dejado. Si usted me conociera cuando era un joven, era un delgadito, creo que nadie daba un centavo por mí. Pero la buena vida de tener una gran esposa me llevó a ser como debe de ser. Y gracias a Dios por ese amor. Pero hoy ya los hombres ven a una persona, oh, qué figura, se cambió la cabeza. Ya le va a decir a la casa, no comas mucho vos. Mira cómo estás. Ya empieza. No se mira a él mismo cómo está todavía, más feo y viejo. Dígalo, pastor. No se mira. Hermanos, estamos viviendo tiempos que mucha gente está creyendo a ideologías tan adversas. Si usted tiene su esposa, si tiene su esposo, ámela tal y como es y ámelo como tal y es, hermano. Amén. Hasta que la muerte no se pare. Amén. Es que usted no sabe, pastores, no aguante ese matrimonio. Ay, quisieran saber que viviera un día conmigo en la casa para que se diera cuenta. Si usted lo quiere así, hámelo. Amén. De repente hay cosas que no se han comunicado, comuníquense. Hay veces que hemos perdido la comunicación. Y ese es el problema de los matrimonios. No hay comunicación. Si usted se comunica, todo está bien. Antes ahí, bueno, en mi época no tenía WhatsApp, ni Messenger, ni nada de internet para poder llegar una nota a mi esposa. Tenía que escribir y ahí teníamos una grande bolsada de tantas notitas que le escribía. Hoy, hermanos,
aquel que enamorado, que solo chateando. Una vez que se casa, se le olvidó el chateo. Ya ni gracias, ni Dios, ni amor, ni bonita, ni preciosa, ni le dice quisiera estar contigo. Está en el trabajo horas tras horas y ni le dice quisiera estar contigo. Y llora, y al cual que llora ahora. ¿Qué estás haciendo? Ah, está bueno, andando, pues no hay problema. Y ya no le importa lo que hagan. Hermanos, cuidemos lo que Dios nos ha dado. No importa que tenga una cana aquí, que ya tenga la otra acá, que se mire medio arrugadita de aquí, o que tenga un mojito acá. No importa, hermano. Dios se la dio, llámele como está ahí. Véase. Número 2, podemos decir también, hermanos, ya les di un consejo de matrimonial, así que futuros jóvenes y esposos hoy, ya, ese sería en otro tema, pero no podemos quedarnos hoy ahí. Porque debemos seguir, hermanos, el ejemplo de Jesús. ¿Cuántos lo creen que debemos de seguir el ejemplo de Jesús? Vean lo que dice Juan 13:15. Cuando uno habla de la palabra de Dios, tiene que haber seguir el ejemplo de Jesús. Juan capítulo 13, vean el verso 15. Porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué dice ahí? Hagáis. Hay que seguir el ejemplo de Jesús, hermano. Número 3, ¿por qué? Porque debemos obedecer la dirección del Espíritu Santo. Miren lo que dijo Pablo a Romanos capítulo 8, versículo 14. Debemos obedecer la dirección del Espíritu Santo. Romanos 8, 14. Miren lo que dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de ¿quién dice ahí? De Dios. Tenemos que ser guiados, hermano, por el Espíritu Santo. Obedecer la dirección que el Espíritu Santo nos da. ¿Por qué razón? Número 3, vamos a ver ahora cómo ser un obrero que satisface al Señor. Porque es uno que sepa caminar con Dios. Para ser aprobado tenemos que ser personas creyentes, genuinos, que caminen con Dios. ¿Por qué razón te digo esto? Número 1, porque debe dejar atrás a esos mensajeros falsos, como lo dije al principio. Vean el versículo 16 y 17 de 2 de Timoteo capítulo 2. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más ¿a qué dice ahí? Y el 17, y su palabra carcomerá como gangrena, miren, de los cuales son Himeneo y Fileto. Hermanos, un obrero aprobado evitará esas profanas y vanas palabrerías, porque sabe que solo conducen a más impiedad. No debemos de estar ahí metidos en eso. Me temo que algunos de nuestros tiempos de testimonios hacen más daño que bien, hermanos, porque no son sino ocasiones en donde algunas personas con buenas intenciones intercambian su ignorancia espiritual. Y un obrero aprobado sabe que la falsa doctrina es peligrosa. No juguemos con eso. Esto, lo que vemos en televisión, hay que saberlo ver también. Hay que ir a la Biblia si estos contextos son bíblicos. Hay cosas, hoy están tomando series, hoy están tomando caricaturas, hoy están tomando muchas cosas, mercadeando prácticamente el Evangelio. Y vean ustedes que hay que saber bien los textos para saber si están realmente apegados a la Biblia. Pero el que no sabe, se imagina, va a creer que Jesucristo se tiró del barranco. Sí. Y no es así. Como estos libros de este chino que escribió y cambió todo. Y los niños van a ir creyendo eso. Hay que tener cuidado en eso, hermano. Un obrero probado sabe que la falsa doctrina es peligrosa y se opondrá siempre a ella, hermano. Pablo lo comparó como la gangrena. Miren el verso 17 como lo dice. Y su palabra carcomerá como gangrena. ¿Saben qué es la gangrena, hermano? Sí. Usted sabe que camina dentro de la circulación, va caminando a tal grado que carcome todo su cuerpo hasta llegar al punto del corazón y termina su vida. Esa es la gangrena. Algo que te va destruyendo por dentro. Así como la gangrena avanza, hermano, e infecta y destruye otros tejidos de nuestra piel, hermano, la doctrina falsa disemina, hermano, y infecta el cuerpo de los creyentes. No debemos de estar ahí. O se imagina el pastor ya brincando aquí, hermano. La iglesia no es para brincar. Hay personas que están equivocadas. Lo he dicho siempre, y algunos tienen que darse cuenta dónde están escuchando el mensaje de Dios. Esta falsa doctrina hace eso.
infecta a las personas y sobre todo la iglesia, hermano. Esta infección debe de ser descubierta, debe de ser erradicada desde el principio. Aquí teníamos un hombre, hermano, que nos visitaba y se metió hasta el cuerpo de hombres, estaba ahí, pero era falsa doctrina prácticamente. Y ahora ya me di cuenta que era un falso también. Prometía tanto, hermano, prometía tanto que al final no funcionó en lo absoluto. Van a palabrería. Y le decían chele, pero chele a ver de dónde. Mentiroso. Fuera del contexto. Farsante. Yo sí se lo puedo decir porque ya comprobé eso. Sinceramente, hermano, se meten entre medio, pero como miró que la palabra de Dios no se meneaba, no se ponía al nivel de él, sino que la palabra está sobre nosotros, amén, hermano. Entonces no pudo entrar más y dijo, pues aquí es mejor volar. Así es. Cuando una iglesia es sólida con la palabra de Dios, no va a poder entrar aquella persona que quiera hacer algo ahí o quiere ser figura en ese lugar. No, hermano. La palabra de Dios es la principal y Cristo es el principal en nuestra vida. Es importante entender todo esto, hermano, para que Dios nos bendiga. Hay que dejar atrás esos mensajeros falsos, hermano. Pablo habla que es probable que Himeneo, se menciona ahí en el 2:17, miren, sea de la misma persona que se menciona en 1 Timoteo, capítulo 1, miren ahí, verso 20. 1:20. Miren lo que dice ahí. De los cuales son Himeneo y Alejandro, miren, a quienes entregué, a quien dice Pablo, a Satanás para que aprendan a no, dice ahí, a blasfemar. Hermano, no sabemos nada acerca de su compañero Fileto. Ambos se desviaron de la verdad, ambos decidieron tomar otras decisiones bíblicas, enseñando que la resurrección ya había sido efectuada, como lo dice 2 Timoteo 2:18. Mire, dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe. ¿De qué dice ahí? ¿Se han fijado cuántas personas dijeron que en el 2012 se terminaba el mundo? ¿Escucharon ese tiempo ustedes? No sé si ustedes estuvieron atentos. ¿Cuánto estábamos corriendo? Porque se iba a terminar el 2012. Oigan, mi hermano, estaba en la oficina hace tiempo trabajando y muchos pagaron boletos para irse a Guatemala, a un lugar que es como una pirámide que hay ahí en Guatemala, que es maya de ellos, ¿verdad? Y como decir las ruinas de Copán acá. Y mucha gente salió y migró para allá porque allá querían esperar el fin del mundo. A medianoche iban a estar hasta las 12 ahí bajo el sereno esperando el fin del mundo. Óigame, ¿por qué las aerolíneas, por qué la gente de turismo les vendió boletos? Y no le dijeron, no les puedo vender porque es el fin del mundo. ¡Qué tontos! Todos pagaron, allá estaban esperando el sereno. Imagínense. Y yo tranquilo durmiendo el siguiente día, ya es 2013 o qué, 2012 todavía, 2012 otro día. No pasó nada. Vean cómo es la cosa. Cuando las cosas son así, hermano, hay que ignorar a esta gente, hermano, enseñando que como esta gente que ya el Señor había resucitado. ¿Cuántos han dicho que el Señor ya vino? Imagínense, algunos dijeron, el 20 de tal fecha viene Jesucristo. Muchos han puesto fechas, han confirmado así, han hecho números, no sé de dónde sacan tantas cosas. Y la gente, ya va a venir Jesucristo, viene en tal fecha. ¿Qué dice la Biblia? Nadie lo sabe, ni los ángeles. Nadie sabe cuándo va a venir el Señor. Solo se dice que vendrá como ladrón de noche. ¿Usted sabe cuándo el ladrón le va a robar a usted? ¿Verdad que no? Así la sorpresa, hermanos. Número 2, ¿por qué? Porque debe dejar atrás las doctrinas falsas. No más doctrinas falsas, hermanos. Vean el verso 18 del capítulo 2 de 2 de Timoteo. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, trastornan la fe de algunos. No es extraño, hermano, que estos falsos maestros pudieran trastornar la fe de algunos. La resurrección es una verdad fundamental del Evangelio. Cada uno de los obreros de Dios será aprobado o avergonzado en esta vida, hermano. La palabra aprobado quiere decir uno que ha sido examinado y encontrado aceptable. Pregúntate tú si estás siendo ese obrero aceptable, aprobado, examinado. Que pases ese 100%.
Y la palabra aquí, hermano, cuando estamos hablando probado, se usaba para la comprobación y la aprobación de los metales en aquella época. Cada prueba que pasamos nos obliga, ¿saben qué, hermanos? A estudiar las Escrituras para encontrar la voluntad de Dios. ¿Por qué razón te digo esto? Al usar correctamente la palabra de Dios, hermanos, logramos vencer las pruebas que vamos a estar nosotros confrontando en este tiempo. Esta pandemia del coronavirus fue un examen para nosotros también, hermanos. No lo tenemos que ver de la manera negativa, tenemos que ver que fue un examen para ver dónde nosotros debemos de estar ubicados. Y vea Dios cómo nos ha liberado de estas cosas, hermanos. Y tenemos que ser agradecidos con el Señor por las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Cada prueba que pasamos nos obliga a estudiar las Escrituras, hermanos, a buscar la voluntad de Dios. Al usar correctamente la palabra de Dios, vamos a vencer las pruebas y somos aprobados por ese Dios maravilloso que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dijo una vez Martín Lutero, y es cierto esto, dijo una vez que la oración, el estudio y el sufrimiento hacen a un pastor. La oración, el estudio y el sufrimiento hacen a un pastor. Yo cuando miraba esa frase que Martín Lutero dijo, sí, yo creo que sí, bien me pasó lo mismo a mí. Oré, estudié y sufrí también para poder estar donde estamos ahora. Y eso hace un pastor. Hermanos, y es cierto esto, porque no podemos ser aprobados a menos que seamos probados. Tenemos que ser probados a ver si nosotros realmente valemos la pena. Preguntémonos si esos pastores grandes que tienen mucho capital vivirían como está el pastor Zaire Escobar ahora. Ahora no estoy diciendo que soy pobre, soy millonario y archimillonario, hermano. Wow, pastor, préstame cuánto dinero. Yo no presto dinero, hermano. El cliente no presta dinero. Todo lo tengo en el cielo, hermano. ¿Vamos a construir aquí? Sí, vamos a construir, hermano. Tengo fe de eso. ¿Vamos a tener un transporte? Claro que sí, lo vamos a tener. No digo que no. Y la próxima vez que ya llueva, ya no va a llover porque ya tenemos el transporte, hermano. Es el problema, que cuando tenemos la cosa ya no llueve. Pero vamos a tener esa bendición, hermano, que ustedes nos vamos a acordar y vamos a decir, realmente es Dios que hace la obra en nuestras vidas. ¿Qué significa ser avergonzado, hermano? Claramente significa que el trabajo de tal obrero está por debajo de lo requerido y no se puede ser aceptado. Yo creo que cuando usted le hacen ver que haga un trabajo, le dicen a usted, hágalo correctamente, quiero que me quede bien. Usted tiene que hacerlo bien, ¿sí o no? No digamos los albañiles que tenemos en nuestra iglesia. Gracias a Dios porque tenemos albañiles. Amén, hermano. Óigame, otras iglesias no tienen nada. Y yo tengo mis constructores en mi iglesia. Mire, por donde tenemos galeras, parecíamos hormigas. En menos de segundos habíamos hecho 2 galeras. Dios obró en nuestras vidas. Démosle gracias a Dios por eso. Entonces, hermanos, ellos hacen el trabajo correctamente. Significa esa pérdida de la recompensa cuando hablamos de ser avergonzado. Por cierto, en el tiempo de Pablo, al constructor, ¿saben qué? Se le multaba si no seguía las especificaciones. Óigame bien, se le multaba. Pues se han fijado los albañiles de hoy, no de la Iglesia Bautista Bíblica Gracia Admirable. Le piden 20 bolsas de cemento y solo se va a gastar 2 bolsas de cemento. Óigame bien. Y como miró, y ya no le puede decir al jefe o a la persona que le contrató que solamente eran 2 que iban a gastar, le meten todas las 20, pero grueso así el cemento, miren. Y al final no crean que queda bien, creo yo que más bien al final de todo eso, cuando se seca, se raja, porque tampoco no lo pudieron mezclar. Y vemos personas que desperdician. ¿Se imagina si hubiera quedado esa ley todavía ahora? Se le multara a la persona. ¿Y cuánto me sobró? No, fíjese que estas 10 bolsas, guárdela para otro día. Yo sé que la bolsa de cemento no le va a durar para otro día. Tiene que usarla. Si quedara eso, hermano, no sé, ¿verdad? Pero mis obreros de nuestra iglesia trabajan nítidos, son aseados. Y eso es lo que me agrada cuando hay personas así que trabajan con delicadeza.
Yo he visto en ellos que cuando del cemento, aprendí que una bolsa de cemento, algunos hacen 30 bloques, si no me equivoco, así es, ¿verdad, hermano Chicho, hermano? De una bolsa usted hace 30 bloques, pega de una bolsa. Otros no pueden hacer eso, ¿no? Tienen que usar 20 bolsas para pegar 30 bloques. Y ustedes ven a la orilla todo malgastado y botado. No, ellos veo que lo recogen. Yo he visto a ellos cómo lo hacen. Lo tiran y vuelven y lo mojan otra vez y vuelven hasta que lo terminan. Ese es un buen trabajo. Y esas son las personas que, porque nos ahorran la bolsa también, no somos personas que malgastamos. Hermanos, cuando el Señor juzgue nuestra obra, se mostrará si hemos usado la palabra de Dios honesta, cuidadosamente, como obreros en esta tierra. Algunas personas que ocupan ahora el primer lugar, van a pasar al último lugar. Vean esta persona, probablemente dirá usted, pero no es de sana doctrina, pero ocupaba a través de los medios masivos el primer lugar. Hay muchos seguidores en nuestro país de ese tipo de personas, de esa iglesia, de esa denominación. Nosotros no somos denominación. Y vean, ahora está ocupando el último lugar. ¿Cómo va a predicar del matrimonio? ¿Cómo va a predicar para consolidar vidas matrimoniales? No hay base ahí, porque ya hay un problema adentro. Ya todas las cosas se fueron. A saber de qué va a predicar. Pero bueno, hermanos, eso es lo que estamos viviendo hoy. Y tenemos que predicar la sana doctrina. Voy a concluir diciéndote esta mañana, hermano. Dios espera que escuchemos su voz. ¿Cuántos lo creen que así es? Amén. Busquemos su voluntad y obedezcamos sus mandamientos. Dios espera que escuchemos su voz y que busquemos su voluntad y obedezcamos sus mandamientos. Hermanos, yo he estado orando por este lugar que Dios nos ha dado, nos ha prestado. Gracias a Dios nuestro. El día que hicimos nuestra primera construcción, primer bloque, vamos a venir todos y vamos a orar al Señor. Darle gracias a Dios por el lugar que nos dio, Señor. Tenemos que ser firmes. Tenemos que trabajar. No es la carga solo el pastor, somos todos nosotros que tenemos que unirnos para trabajar. Qué bonito es ver las niñas también, ver en la iglesia, pero nadie nos gusta estar allá de ese lado. Difícil estar allá de ese lado. Y peor los hermanos enlodados, buscando la manera de entretenerlos. Aquellos en los malos que quieren tirar del otro lado. Y tener tantos niños de esa manera indisciplinados y tener la paciencia de estar con ellos. Pero sé, y le dije a las maestras el día que me reuní con ellas, sean fieles, hagan bien el trabajo, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Dios lo recompensa desde arriba. Tal vez yo no te puedo dar algo, pero el Señor sí te va a dar grande. Amén. Sigue adelante, ten paciencia, le decía a los maestros de nuestra iglesia con los niños. Ahora, los adultos, tengan paciencia. Dios nos ha bendecido en este lugar, de poder tener este lugar y poder glorificar el nombre de Dios, de escuchar palabra de Dios. Sigamos adelante. No dejemos que la tormenta nos vaya a detener, sino vamos a hacer el esfuerzo, aunque nos sintamos como pollitos mojados después, que cuando nos olemos sentimos que nos olemos como el pollito mojado. No importa. Pero déjame decirte que ese sacrificio Dios lo va a recompensar. ¿Cuánto lo creen, hermano? Dios lo va a recompensar. Anímense, sigamos adelante. Y he orado al Señor para que nos abra puertas. Dios nos va a abrir puertas, Señor. Y digo yo al Señor, Señor, permíteme viajar para poder también abrir ese campo de nuestra obra, de nuestra iglesia, para que Dios abra grandes cosas en este lugar. Si lo hacen, háganlo correcto. Siguen adelante, perseverando en el nombre del Señor. Seamos firmes, mi amigo y hermano, con Cristo somos más que vencedores. Porque el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros.
Vamos a orar y pedir la dirección a Dios. Gracias te damos, Señor, por este día maravilloso. Gracias por la bendición que tú nos diste de estar aquí reunidos, de poder aprender de tu palabra. Gracias por todo, Señor, porque creemos firmemente que tú tienes el poder, Señor, para hacer las cosas. Padre, bendícenos y ayúdanos, Señor, que este mensaje pueda penetrar nuestra mente y nuestro corazón para hacerte fiel cada día más, Señor. Gracias por nuestra iglesia, Señor. Gracias por aquellos que nos vieron, Señor, este día. En tu mano lo dejamos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. En la última instancia, hermanos, que Dios te bendiga grandemente. A las 5:30 estaremos con nuestro servicio de culto evangelístico. Amén. Muy buenos días. Amén. Buen provecho. Dios te bendiga. Amén. Si usted tiene fe,